Gráficas, percentiles y términos estadísticos. Este es el quinto video de estadística. Pero antes de comenzar con esta información, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Balbás Academic y en todas mis redes sociales como Balbás Academic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbás y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbás. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con este quinto video de estadística descriptiva. Bien, dando continuidad a los términos estadísticos, encontramos el siguiente término. Es experimento. Es todo aquel proceso o evento que permite llegar a un resultado y a su posterior análisis. ¿Ok? Un experimento aleatorio es todo aquel proceso o evento cuyo resultado está sujeto a la incertidumbre. Siguiente término estadístico es el espacio muestral, que son todos los posibles resultados de un experimento probabilístico. Por ejemplo, si lanzamos un dado, tenemos 6 resultados posibles, el 1, 2, 3, 4, 5 y por supuesto el 6. Los espacios muestrales se expresan como conjuntos y entonces el espacio muestral del ejemplo es justo del número 1 al número 6. ¿Okay? Siguiente término es evento. Y el evento es un acontecimiento particular dentro de todos los que pueden ocurrir en un espacio muestral. Siguiente término estadístico es la probabilidad simple. La probabilidad simple es el caso más sencillo de cálculo de probabilidades y la probabilidad simple es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Siguiente término es conjunto. Y el conjunto es una colección de objetos o entes que tienen una característica común. Los conjuntos se identifican con letras mayúsculas y los elementos que los conforman se enlistan encerrados por llaves. Por ejemplo, el conjunto de los números pares del 2 al 10 es 2, 4, 6, 8, 10. Ese es el ejemplo. Bien, el siguiente término es el subconjunto. Es todo aquel conjunto que está contenido en otro más grande. Tomemos como ejemplo a un conjunto A formado por los elementos del 1 al 10, por ejemplo, y a un conjunto B formado por los elementos del 1 al 7, 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Puesto que todos los elementos del conjunto B están en A, entonces B es subconjunto de B y se expresa de la siguiente forma: B igual a A. ¿Ok? Vámonos con el siguiente término. Es un conjunto vacío y es aquel que carece de elementos. Supongamos un conjunto A vacío y esto lo podemos escribir A igual entre corchete, puede ser un cuadrado vacío y de esa manera lo podemos representar. Siguiente, conjunto universal. Es aquel formado por todos los elementos de un objeto de estudio y abarca a todos los elementos que cumplen con una característica. Por ejemplo, el conjunto universal de los planetas del sistema solar es el formado por todos los planetas. Aquí los tenemos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Pues abarca a todos los planetas del sistema solar. A los conjuntos universales siempre se les identifica por medio de la letra U. Siguiente término es conjunto unitario y es el conjunto que tiene un solo elemento. Por ejemplo, A igual a lunes y ese sería el único elemento. Y finalmente el término que vamos a platicar el día de hoy es el conjunto finito e infinito. Un conjunto finito es todo aquel cuyos elementos se pueden enumerar, mientras que un conjunto infinito es aquel en cuya cantidad de elementos es tan grande que no se pueden contar. Bien, continuando con esta quinta video, vamos a platicar sobre los percentiles. Los percentiles se pueden considerar como un estadístico de tendencia central, pero se ha optado por presentarlos aparte. El percentil es un valor de la variable que deja por debajo de sí un determinado porcentaje de casos. Por lo tanto, el complemento a 100% es el porcentaje de casos que quedaría por encima del mencionado valor. La mediana es un percentil tipo
ya que es el valor de la variable que deja por debajo y por encima de sí el 50% de casos. La fórmula de los percentiles es una derivación de la fórmula de la mediana. Los percentiles denominados tipos o típicos son los cuartiles, los deciles y los centiles. Antes de dar su definición, diremos que un segmento se divide en tantas partes como puntos de corte tiene más uno. Entonces, definimos a los percentiles cuartiles como los 3 puntos de corte que divide a la variable en 4 partes iguales en cuanto al número de casos se refiere, y cada una de ellas tiene el 25% de casos. Por debajo de los casos se encuentra el 75% de los casos, y por debajo el valor máximo de la variable estarían en un total de los casos del 100%. ¿Ok? Este es en cuanto a los percentiles. Sistema de presentación de gráficas. Ahora vamos a platicar sobre las gráficas. Para la representación gráfica de los datos se consideran sistemas de coordenadas cartesianas de 2 o de 3 dimensiones. El sistema de coordenadas cartesianas de 2 dimensiones es un sistema de coordenadas de dos ejes ortogonales perpendiculares entre sí, que dividen el plano en 4 partes que llamamos cuadrantes: cuadrante 1, 2, 3 y el 4. Y el eje horizontal es el de abscisas o eje X, y el eje vertical es el de ordenadas o el eje Y. El punto en el que se cruzan se dice que tiene coordenadas XY o 0,0 y se les considera el origen del sistema. Bien, ahora vamos a platicar sobre los gráficos. La representación gráfica de los datos se hace con el diagrama de barras. Puede ser también el histograma, el polígono de frecuencias como derivación del histograma, y estos son los gráficos que se pueden considerar básicos de la estadística. No obstante, pues puede ser vía software, así como otros programas estadísticos, hojas de cálculo y matemáticos, y pueden facilitar la creación de otro tipo de gráficos. Bien, sobre el diagrama de barras. El diagrama de barras es la representación gráfica en un sistema de coordenadas cartesianas de 2 dimensiones de la tabla de frecuencias de una variable cualitativa o categórica, nominal u ordinal. En el eje horizontal X o de abscisas se representan los valores o categorías de la variable, y en el eje vertical Y o de ordenadas se representan las frecuencias absolutas o relativas de cada valor o categoría de la variable. Como los valores de las variables de nivel de medida nominal u ordinal no tienen ninguna relación entre sí, si acaso de orden, entonces la escala o división del eje X son marcadas sin ninguna relación entre ellas, colocadas de forma aleatoria y razonable dentro del marco del gráfico y sin solución de continuidad entre ellas. El ancho de las barras es estético. Las frecuencias representadas en el eje Y indican el número de casos o la proporción de casos que se da en cada valor o categoría de la variable, y este eje se escala en función del valor de la categoría con frecuencia mayor. Bien, ahora histograma de intervalos de igual amplitud. El histograma es la representación gráfica en un sistema de coordenadas cartesianas de 2 dimensiones de la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa o numérica, intervalar o de razón. En el eje horizontal X o de abscisas se representan los valores de la variable, y en el eje vertical Y o de ordenadas se representan las frecuencias absolutas o relativas de cada valor de la variable. Como entre los valores de las variables del nivel de medida, intervalar o de razón existe el concepto distancia, entonces el eje X se escala en función del valor máximo de la variable y cada segmento representa n unidades de la variable. Las frecuencias representadas en el eje Y indican el número de casos o la proporción de casos que se da en cada valor de la variable, y este eje se escala en función del valor de frecuencia mayor.
Bien, hasta aquí vamos a dejar esta información que tiene que ver con gráficos, percentiles y términos estadísticos. Y te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbás Academic y en todas mis redes sociales como Balbás Academic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbás y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbás. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.